Capítulo 14, parte 6. Comidas y sobras. Mon. Mi mano se estira instintivamente hacia San cuando ella se aleja, dejándome una bomba en mi regazo de parte de mi padre. ¿Y bien, Mon? ¿Cómo fue? Siento que la tensión me atraviesa cuando trago toda nerviosa. En realidad es una historia graciosa, más o menos. ¿Cómo es eso? Bueno, verás, San y yo... Comienzo a jugar con mi cabello metiéndolo detrás de la oreja mientras intento ocultar lo nerviosa que estoy. Casualmente nosotras nos enviamos mensajes de texto pensando que éramos otras personas. Mi papá me mira confundido. No entiendo. Bueno, San accidentalmente me envió un mensaje de texto pensando que yo era otra persona y pensé que ella también era otra persona, pero simplemente seguimos hablando y nos hicimos ¿conocidas? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pregunta mi papá. Si ella acaba de... Hace mucho tiempo, ¿está bien? De repente digo en voz alta y me congelo después. De todos modos, ¿dónde está nuestro postre? Intento cambiar de tema, pero mi papá parece querer continuar. ¿Sabes? Eso me recordó la historia de amor secreta de mi tatarabuelo. Comienza Bondenberg y en realidad estoy agradecida porque distrae la atención de mi padre de mí. Me vuelvo hacia Anita y la miro. ¿Qué? Pregunta tratando de parecer inocente, pero sé que es más inteligente que eso. ¿Por qué hiciste eso, Anita? Susurro. Tenía curiosidad. Desde que ella vino empezaste a distraerte. Mi mirada se intensifica y la miro. ¿Cómo iba a saber que no debía haberle preguntado a tu papá, Mon? ¿Por qué alguien le preguntaría algo al padre de alguien? Y yo no estaba distraída, Anita. Ella se burla. Sí, seguro que no lo estabas. Aprieto los dedos frustrada. No hagas eso. Susurro en un grito demasiado alto y Anita extiende su mano tratando de calmarme. Relájate, Mon. Recuerda dónde estamos. Bien. Exhalo con fuerza y fijo la servilleta en mi regazo más ásperamente de lo que todavía sería de etiqueta. Miro a un lado y observo cómo Jin y San reciben pacíficamente sus comidas con sonrisas y disfrute. Y ella ni siquiera está tratando de ocultar el hecho de que me está mirando de vuelta. Jin solo está mirando a San con la boca llena de comida y una gran sonrisa tonta. Exhalo por las fosas nasales determinada. Saco mi teléfono y comienzo a enviar mensajes de texto rápidamente. Sam. Veo a Mon mirando su teléfono y de repente mi teléfono vibra. Y otra vez, y otra vez. Me río a medida que avanzo para finalmente leer sus mensajes. Mon, 8 p.m. ¿Esta noche es tan aburrida? Ya sabes, estás terriblemente callada. ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¿Cómo pudieron dejarme ahí con esa pregunta en el aire? ¿Qué clase de malvada seductora de la noche eres? Ahora no dejan de hacerme preguntas. Hasta Bondenberg está curioso porque dice que te pareces a una chica con la que salió su abuelo o algo así. No lo puedo creer. ¿Acabas de aparecer toda hermosa y me dejas aquí para sufrir? Ya sabes, si querías venir podrías haberlo pedido. Podrías haber sido mi cita o algo así. Te odio, San. Te veo leyendo los textos. Mándame un mensaje de texto, maldita sea. No sé de qué hablas, linda. Oye, solo vine aquí para darte algo que mirar. Tú eras la que no dejaba de enviarme mensajes de texto sobre lo aburrida que estabas. Ay, eso no fue lo que quise decir cuando dije que estaba cansada de tener que mirar al estúpido de Nob. La miro mientras envía mensajes de texto frenéticamente, pero hace una pausa y me mira durante mucho tiempo. Su mirada se vuelve lentamente suave. La veo suspirar profundamente antes de volver a su teléfono. Sam, te ves increíblemente linda. Miro a Mon y la encuentro dándome la mirada más suave.
una pequeña sonrisa genuina en sus labios mientras observa que la miro. Y no puedo evitar devolverle la sonrisa. Un pequeño rubor calienta mis pálidas mejillas. La sonrisa de Mon se ensancha y rápidamente vuelve a su teléfono para que mire el mío expectante. Mon: ¿dónde conseguiste ese traje? Se ve tan bien en ti. Hasta mi papá quedó impresionado. Me río audiblemente y Jin mira entre las dos con una mirada curiosa. Vuelvo a mirar a Mon y ella me sonríe de nuevo, pero mucho más alegre. Amo lo bien que me hace sentir su sonrisa. Tiro la servilleta a un lado y empiezo a salir de la cabina. Voy al baño, le digo a Jin despreocupadamente. Mon: me disculpo de la mesa cuando noto que San se levanta y se va al fondo. ¿Quieres que yo...? Le doy a Anita una mirada intensa que podría matar antes que termine de ofrecer su compañía. Ella cierra la boca. Oh, no importa. Paso junto a mi padre mientras él me observa dejar la mesa. Él me mira con curiosidad y mira detrás de él a la mesa en la que Jin ahora está sola. Jin sonríe y saluda felizmente y mi papá me saluda, volviendo a su postre. Empujo la puerta del baño ya despotricando. ¿En verdad? Oh, cariño, déjame coquetear frente a tu papá y tus compañeros de trabajo para mostrar lo atractiva y desvergonzada que soy. No puedo creerlo, San. Lo sabes. No había mirado alrededor del baño para ver si había gente, así que cuando miro hacia arriba, dejo de divagar. Una mujer saliendo del baño tan pronto como la puerta se cierra detrás de mí. San se está lavando las manos con una gran sonrisa al principio, pero una vez que se da la vuelta y me ve cara a cara de pie allí con mi ajustado vestido negro, se queda desconcertada. Realmente no puedo decir que me detuve por tanto tiempo solo por la mujer que estaba aquí, porque honestamente me quedé aturdida tan pronto como ella también se volvió hacia mí. Intento volver a la disputa, pero claramente no puedo hablar con palabras claras y adecuadas. Eres realmente una mala persona, realmente mala, simplemente terrible y mala y... Apenas asiente y da un paso más cerca y reflejo su movimiento. ¿Sí? Bueno, creo que eres tan insufrible y ruidosa y realmente... Suspira en lo último. Hipócrita y remilgada y... ¿Es eso lo que realmente piensas, Sam? Pregunto acusadoramente, pero aún así doy un paso más cerca y ella también. ¿Pienso de quién? ¡De mí, gran idiota! Ella se para frente a mí, con las manos en las caderas, mientras yo levanto la barbilla desafiante. Quiero decir, tal vez, o algo así, no lo sé. Ella también levanta un poco la barbilla y le doy una mirada mordaz. ¿Oh, en serio? Cambio mi peso a una cadera y coloco mis manos en mis caderas como las de San. Sus ojos siguen el gesto y luego aparentemente se pierden en su camino de regreso a mi rostro. Se toma su tiempo para hablar. Sus dientes se clavan suavemente en su propio labio mientras sus ojos siguen viajando por mi cuerpo hasta llegar a mis labios. No, solo ocasionalmente. Ella dice lo último como si lo admitiera, pero no trataba de ofender. Bueno, me hiciste enojar. Mis ojos miran hacia sus labios y trago visiblemente. De vez en cuando, quiero decir. Las dos nos quedamos allí por un largo momento, la música suave sonando en los parlantes del baño. Inhalo profundamente y rápidamente doy un paso atrás. De todos modos, camino hacia atrás, mis manos buscando detrás de mí la puerta por la que entré. Advierte a una chica la próxima vez que decidas colarte en una cena de trabajo luciendo así. Es una cortesía común o lo que sea. San cierra los ojos y suspira. Sus hombros se relajan visiblemente por toda la tensión sexual que había justo allí, lo cual, bueno, creo que todo mi cuerpo está en llamas y ni siquiera la toqué. ¿Entonces te estás quejando?
Ella pregunta y finalmente encuentro la manija de la puerta. Sacudo la cabeza. ¡Sam!, exclamo, y ella abre los ojos para mirarme atentamente. Cuando llegues a casa, hago una pausa. Mis ojos exploran descaradamente el cuerpo de Sam, porque joder, quiero quitarle cada pieza de ese increíble atuendo. La ceja de Sam se arquea al verme observándola con tanta atención y empujo la puerta para abrir un poco. No te cambies de ropa. Voy a empujar el resto de la puerta para abrirla para irme, pero la mano de Sam se lanza hacia adelante, agarrándome y atrayéndome hacia ella. Ella no dice nada, solo me da esa mirada intensa e íntima que hace que todo mi pecho suba y baje más de lo normal. Sam, tú eres increíble. Ella se acerca aún más, su estómago ligeramente presionado contra el mío. Su mano libre acaricia parte del cabello que cubre un lado de mi cara y luego ahueca mi mejilla. Su pulgar rozando mis labios más que ansiosos. Y estoy perdida. Estoy tan perdida en su presencia y en el momento. Lo único que puedo sentir es lo fuerte que me late el corazón en los tímpanos. Sam se inclina y la beso y es pequeño y simple, pero rápidamente lo profundiza después de unos segundos de suave dicha, como si estuviera hambrienta de lo que mis labios tienen para ofrecer. Siento que tal vez ella está tan perdida en mí como yo lo estoy en ella. Eso es hasta que una dama entra al baño y las dos saltamos sobresaltadas. Todavía puedo sentir la presión de sus labios sobre los míos, por lo que los lamo como por costumbre. ¿Quieres salir de aquí? Ya sabes, cuando hayas terminado con todo. Y siento que solo puedo asentir en respuesta, un poco aturdida con todo lo que sus labios me hacen sentir. Sí, solo te enviaré un mensaje de texto o algo así. Y ella siente ansiosamente. Las dos damos un paso hacia la puerta al mismo tiempo, casi chocando de nuevo, y creo que el mínimo contacto nos mataría en ese mismo momento. Lo siento. No, adelante, Mon. Está bien, sí, seguro. Ambas decimos rápidamente y salimos como si huyéramos de la escena. Y ni siquiera puedo prestar atención al mundo que me rodea una vez que me siento de nuevo. Realmente quiero estar con ella. Quiero estar con ella ahora mismo. Sam. Vuelvo a mi mesa y ni siquiera miro a Jin. Ella comienza a hablarme, pero estoy aturdida y mirando un espacio en blanco. La interrumpo. Jin, ¿puedo tomar prestado tu auto? Me mira sorprendida. Sí, claro. ¿Cuándo? Esta noche. Abre y cierra la boca, demasiado confundida para hablar correctamente. Sí, yo supongo que conseguiré un aventón. Gracias, Jin. Apenas respondo, mientras veo a Mon parpadear ante su padre cuando él le habla. Ella se ríe y comienza a responder animadamente, y para mí está literalmente radiante. No como el postre, y solo pago la cuenta cuando llega. Jin se despide y me da un pulgar hacia arriba que ignoro, pero no puedo evitar sonreír. Estoy esperando fuera del restaurante junto a los escalones. El tipo del servicio de aparcacoches no deja de mirarme y me pregunto por qué sigo aquí. Y realmente me siento ansiosa y con frío, esperando que pase el tiempo, frotándome las manos para mantenerme caliente mientras camino de un lado a otro. A lo lejos, escucho la risa contagiosa y adorable de Mon y me detengo en el lugar para mirar. Ella sale con una multitud y mientras todos se despiden, ella mira a su alrededor tratando de encontrarme. Sonrío para mí misma mientras observo su lucha por encontrarme y exhalo de repente sintiéndome menos fría. Mi cálido aliento entrando a la vista cuando sus ojos se encuentran con los míos. El rostro de Mon se ilumina y ambas nos quedamos allí
mirándonos hasta que alguien toca el hombro de Mon y ella se vuelve hacia la persona. Ella le da la mano y luego se dirige a Anita y a su padre y les explica que tiene que irse. Ella camina rápidamente hacia mí. Su sonrisa se ensancha cuando finalmente está a punto de alcanzarme. ¡Hey! Ella exhala y me río. ¡Hey! La miro con su abrigo nuevo y la sostengo como para examinarla. ¿Es este el nuevo abrigo? Sí. ¿Te gusta? Creo que te queda bien. Ella sonríe. Sus mejillas se tornan ligeramente rosadas. Gracias. Se mete el abrigo más cerca de sí misma y respiro hondo. Entonces, ¿a dónde quieres ir? No sé. Me encojo de hombros y ella me mira. Su dulce sonrisa regresa mientras se mece un poco. Tengo una idea que creo que te gustaría. Oh sí. ¿Y cuál es? Sonrío acercándome y su propia sonrisa se amplía mientras mira mis labios. Ella toma mi mano y entrelaza mis dedos, y no me importa que estén fríos en este momento, porque para mí se siente todo lo contrario. El plan tácito queda claro entre las dos. Tiro de ella mientras caminamos de regreso a donde Jin había estacionado su auto y le abro la puerta. Mientras conduzco de regreso a casa, mi mano y la de ella juegan juntas, intercambiando caricias y apretones ocasionales. Pienso que esto es lo más agradable que he sentido en mucho tiempo. Siempre que tengo que parar en un semáforo en rojo, aprovecho los pocos segundos para estar cerca de ella y froto mi cara en su cuello para dejarle besos lentos. A veces le beso la mejilla o la oreja, lo que hace que se estremezca por las cosquillas. Estaciono el auto de Jin en algún lugar de mi calle. Mon ya está fuera del vehículo antes de que pueda intentar dar la vuelta y abrirle la puerta. Y las dos nos miramos sabiendo la lenta desesperación por llegar a mi apartamento. Tomo su mano y corro a casa. La urgencia de abrir la primera puerta de abajo me hace gemir. Mon se ríe a mi lado y hace un gesto hacia el intercomunicador para recordarme el truco que le enseñé hace meses. Lo uso para abrir la puerta y guiar las escaleras arriba, las dos haciendo un lío de risas vertiginosas mientras nos miramos. Llegamos al departamento y me adentro en la oscuridad dentro de él. Las luces de la calle junto a la ventana son lo único que brilla y me vuelvo hacia Mon. Sus ojos ya intensos con deseo y Dios, yo siento lo mismo. Así que empiezo. Estabas diciendo algo sobre cuando llegaras aquí. Tiro de mis manos aún entrelazadas más cerca de mí y ella me da una sonrisa ansiosa. Te dije que no te cambiaras de ropa. Sus ojos viajan hacia abajo, sus manos dejan las mías para tirar ligeramente de mi cuello. ¿Por qué es eso? Bromeo sabiendo claramente la respuesta y ella se ríe. Porque tal vez quiero desvestirte yo misma. Sus dedos rozan mis hombros y bajan para desabrochar mi chaqueta. Oh, eso me gusta cómo suena. Una de mis manos se mete en su cabello, tomando un puñado para acercarla suavemente, y sus labios ya se encuentran con los míos en el medio. Sus manos recorriendo mi cuerpo suavemente para empezar a desabotonar mi camisa. El beso comienza lento y suave, mi mente fascinada por la sensación de sus labios contra los míos. Hago una pausa por un momento, mi frente contra la de ella, y las dos nos miramos a los ojos. No puedo soportarlo más. La he deseado durante tanto tiempo. De verdad, deseo a esta chica parada justo junto a mí. La anticipación me está matando y llenándome de emoción. Empiezo a besarla con más fuerza y ella se recupera rápidamente y parece saber cómo sincronizarse conmigo. El beso se vuelve más desesperado. Mis manos buscan todo el cuerpo de Mon, mientras las de ella me acercan más. Perdidas en la desesperación, nos golpeamos contra la puerta y otras superficies.
Cuanto más obtengo de ella, más quiero, y parece que no puedo tener suficiente. Mon. No presto atención a la puerta contra la que Sam me golpeó, sus manos ansiosamente palpando mi cuerpo, tirando del vestido con ansias, y creo que nunca me he sentido así de deseada. La forma en que sigue acercándome cada vez que la beso más profundamente, los pequeños jadeos desesperados que escapan de su boca cada vez que mis labios se separan. La empujo hacia adelante y la golpeo contra la nevera. Las desvisto lo más rápido que puedo. ¿Y por qué hay tantos malditos botones? Se quita la chaqueta para ayudarme y se empuja fuera del refrigerador cuando su camisa finalmente se abre. Ella se lanza hacia mí, besándome frenéticamente y bruscamente hasta el punto de que ambas estamos tropezando por el apartamento hasta que una de nosotras tropieza y termina cayendo sobre el piso de madera. Aunque nada de eso me detiene. Sam poniéndose encima de mí para seguir besándome, sus manos deslizando mi vestido hacia abajo de mis hombros, tirando de él hacia abajo desesperadamente. Levanto las caderas y la ayudo tirando el resto hacia abajo de mí. Sam tirando su camisa a un lado en algún lugar. Y cómo he extrañado la vista de su cuerpo sin camisa. Ella se inclina hacia atrás para seguir besándome. Mis manos se abren camino hacia sus pantalones para desabrocharlos y deshacerme de ellos también, y ella se las quita sin gracia. Las dos suspiramos profundamente mientras nos miramos. Ella se inclina hacia atrás mucho más lentamente que la manera desesperada que tenía antes y me besa. Y sí, soy mucho más sensible a su toque esta noche de lo que pensaba. ¿Me deseas?, pregunta con una voz suave que nunca antes la había oído usar, y es como si estuviera preocupada de que no la deseara. Pero estoy realmente perdida en mis pensamientos, ya que mi mente solo se enfoca en la sensación de su cuerpo presionando contra el mío. Me las arreglo para asentir rápidamente, porque la deseo, siempre la he deseado. ¿Me deseas?, apenas le pregunto en broma, pero su respuesta me toma por sorpresa. Ella exhala. Tú y nadie más. Te he extrañado. Apenas susurra a mi lado, pero lo capto con claridad y abro los ojos para girar la cabeza y mirarla. Ella me encuentra a mitad de camino, girando la cabeza ligeramente también. Una de mis manos quita parte de su cabello de camino. Mis dedos rozan sus labios magullados después. Lamento eso, digo sabiendo bien que la evité por un tiempo y luego no la vi tanto tiempo por el trabajo. Ella resopla una pequeña risa y niega un poco con la cabeza. Para que conste, comienza con una sonrisa torcida. Yo también te extrañé, ¿sabes, Mo? Ella se ríe genuinamente y mi sonrisa crece. Mis ojos regresan a sus labios. La acerco por la nuca y la beso dulcemente. Ha pasado tanto tiempo desde que dejé que alguien me tocara. He tenido demasiado miedo de lo que podría significar o de lo que me haría sentir. No pensé que estaría lista para aceptarlo, pero ya no puedo ignorarlo. Sam me está haciendo sentir cosas desde hace un tiempo, y no solo me refiero físicamente. Eso es solo una parte. Tengo sentimientos por ella. Lo sé. Pero, ¿qué tan intensos son en realidad? Bueno, me he negado a verlo por miedo. Miedo de lo que haría o diría si alguna vez lo dijera, ¿no? Cuando se lo diga. Porque no hay forma de que pueda seguir haciendo esto si no lo hago. Solo me estaría lastimando al ocultar mis verdaderos sentimientos por ella y seguir siendo así con ella. La realización me golpea, justo cuando curva los dedos. Mi corazón late agresivamente en mi pecho por algo diferente a lo que está pasando físicamente. Estoy enamorada de Sam. Tan enamorada. Sam. Estoy encima de Mon,
observándola, mientras el placer surge a través de sus facciones. Sus ojos están cerrados y tengo demasiado miedo de hacer que los abra porque no quiero dejar de mirarla así. Admirarla como la chica hermosa que finalmente está conmigo otra vez. Cuando sus rasgos se transforman en un ceño fruncido, Mon gime y jadea con más fuerza. Sé que está cerca. Saberlo me hace sentir desesperada por acercarme. Y cuando llegamos al límite, mi cuerpo se relaja descansando encima de ella. Me acuesto perezosamente allí hasta que uso la poca fuerza que tengo para mirar a Mon. Ella está sonriendo, sus ojos pesados como si estuvieran casi cerrados. ¿Qué? Dice sin aliento. Esa cara, ella agrega y no estoy segura de qué decirle. Te ves como si estuvieras perdida en mis ojos. Ella se ríe. Lo estoy. Se ríe de nuevo sacudiendo ligeramente la cabeza y me mira en silencio. Desearía saber lo que está pensando. Ella se inclina después de unos minutos. Sus labios rozan los míos mientras susurra. Vuelve a mí, San. Me da unos pequeños y tiernos besos. Cuando ella se aleja pensando que el beso ha terminado, me inclino de nuevo. La sigo y profundizo el beso un poco. Nada áspero. Todo se siente tierno y dulce. Aparto un poco de cabello sudoroso de Mon después. Me gusta tu cabello así. ¿Qué es sudoroso? No, me río suavemente y le vuelvo a cepillar. Ondeado, como una ola. Se ve bien. Ella sonríe mientras sigo pasando mis dedos por su cabello. Gracias, Sam. Parpadea un par de veces como si se diera cuenta de algo y mira hacia otro lado. Sin embargo, no durará mucho después de esto. Estoy bien con eso. Ella me mira y sonreímos. Mon. Los ojos de Sam no me dejan como si no quisiera apartar la mirada de mi cara. Sus dedos siguen acariciando mi cabello muy suavemente. Simplemente dejo que siga haciéndolo y cierro los ojos, permitiéndome en silencio disfrutar del suave gesto. Después de unas cuantas caricias, Sam sonríe y se sienta. Vamos, el piso no es tan cómodo como mi cama. Me quejo. Solo quiero acostarme aquí por un rato más. Podemos acostarnos en la cama. Hago un puchero y ella pone los ojos en blanco con un resoplido. Vamos, cariño. Ella me ofrece una mano y yo la tomo. Estaba segura de que me soltaría una vez que estuviera de pie, pero Sam entrelaza mis dedos y me guía hacia su habitación con una sonrisa feliz. No puedo evitar reflejarlo. Oh, sí, la amo totalmente. Estaba a punto de dar la vuelta a la cama hacia mi lado habitual cuando Sam tira de mi mano sin soltarme. No. Le doy una mirada desconcertada y ella se acuesta en la cama, tirando de mí para descansar encima de ella. Acurruco mi cabeza en el hueco de su cuello, mi mano acariciando el estómago de Sam, su propia mano rozando la mía, jugando suavemente con ella. Sonrío en su cuello y comienzo a dejar pequeños besos lentos en él, mordisqueándolos de vez en cuando. Su mano sigue encima de la mía después de un rato, así que retrocedo para mirarla. Sus ojos están cerrados pacíficamente y sonrío para mí misma. Ella abre los ojos buscándome para encontrarme sonriéndole. ¿Por qué te detuviste? Ella gime y mi sonrisa se ensancha. Simplemente niego con la cabeza y ella frunce el rostro hacia mí burlonamente. Lo siento, no sabía que eras la única mimada aquí, digo sarcásticamente y ella se ríe. Se sintió bien, Mon. Ella admite, su mano acariciando mi costado. Estoy segura de que sí, digo, mis nudillos acariciando su mejilla perezosamente. Mon, la miro como si le pidiera que continuara. Echaba de menos tenerte en mi cama conmigo. Y creo que no sonó sexual,
Sonó dulce. Echaba de menos estar en tu cama, Sam. Entonces eso es lo que te gusta de mí. Debería haberlo sabido. Qué ciega he estado. Ella dice juguetonamente y me río. En lugar de responder, sigo mirándola con amor. Los dedos de Sam acariciando en círculos mi espalda baja, mientras ella me devuelve la mirada. ¿No vas a seguir besándome? Ella suplica suavemente, y me encanta lo necesitada que está. Mi corazón se eleva cuando ella me trata con tanta dulzura y amor. Solo dame un segundo, digo. Mis nudillos rozan su cuello y se enredan en su cabello. Bueno, ella dice, sus ojos vidriosos en pura ternura, y siento que mi corazón va a estallar en cualquier momento. Me inclino y beso sus labios mientras ella mira. Vuelve a entrar y la beso hasta que las dos nos quedamos dormidas juntas. Me despierto. Mis piernas están enredadas con las de Sam debajo de las sábanas. Y todo se siente diferente en comparación con la primera vez que estuve aquí. Me levanto para ir al baño. Sam se agita debajo de mí. Tomo una camiseta y unos pantalones de pijama que estaban tirados en el suelo para ponérmelos y volver a la cama. Sam se frota los ojos con los dedos mientras se despierta. Buenos días, ella murmura y me río. Buenos días, dormilona, respondo sentándome en lugar de recostarme con ella. Mis pensamientos no me permitirán volver a dormir como si nada diferente hubiera pasado anoche. Y de verdad, llevo mucho tiempo intentando no pensar en todo, porque siempre acabo pensando demasiado en todos los detalles con Sam, pero vamos, después de lo que hizo ayer, apareciendo en la cena solo por mí, incluso cuando nunca se lo pedí, esperándome y siendo tan amable conmigo después de que me trajera aquí. Bueno, menos la parte desesperada de golpear objetos al azar, pero eso en realidad fue bastante bueno. A pesar de todo, no podía simplemente no pensar en ello, o verlo, o sentirlo. Tenía que hacer algo. No hay forma de que Sam no lo sintiera también. No con la forma en que hizo todo lo posible para hacer todo eso. Ella tiene que sentir algo de vuelta. Y con la forma en que me está mirando en este momento, toda soñolienta y contenta, ¿cómo no podría ser? Después de que ella me preguntó a quemarropa si la deseaba y me dijo lo que dijo, no puedo ser la única con estos sentimientos. Tengo que tener razón. A ella también le gusto. Tal vez incluso... Hola, Sam. Ella se apoya en los codos. ¿Sí? Intento reunir el coraje para hablar, pero me detengo cuando la miro. No puedo tomarte en serio cuando estás desnuda. Llego al lado de la cama y le lanzo una camiseta sin mangas. ¿Qué necesitas preguntarme con una camiseta puesta?, dice sarcásticamente, pero la ignoro. No puedo soportar esto más. Necesito saber. Tomo una respiración profunda. ¿Qué somos? ¿Qué? Me muevo incómodamente bajo su mirada confusa. ¿Sabes lo que quiero decir? Se sienta y mira a algún lado de su regazo en lugar de a mí, pero no dice nada, así que continúo. ¿Qué estamos haciendo, Sam? Nunca has preguntado esto antes. ¿Por qué preguntas esto ahora?, dice con el ceño fruncido. ¿Por qué? Suspiro y me encorvo buscando las palabras correctas. Sé que no te gusta tomar las cosas fuera de proporción o contexto, pero tú me trajiste almuerzo y me compraste la cena y... Suspiro de nuevo porque podría haberlo redactado mejor. Te importo, Sam. Ella se tensa y se inclina hacia atrás, con la espalda contra la pared mientras niega con la cabeza. No, eso no. ¿A qué quieres llegar, Mon? ¡Lo sabes! Muevo mis manos alrededor señalando la situación y sus grandes ojos finalmente miran en mi dirección. No lo sé. No tengo idea de lo que estás hablando. ¡Sí lo sabes! Has cambiado. Y fuiste anoche... Interrumpo mi oración y la señalo. Jin dijo que no ha salido con una chica en meses. Disparates, claro que sí. Ella de repente admite como para probar un punto y me pilla con la guardia baja. ¿A qué te refieres con que... Sam, ¿te has acostado con alguien? Pregunto.
Mi anterior determinación y energía se desvanecen un poco. Ella no responde de inmediato, sino que se pellizca el puente de la nariz y mira a todos lados menos a mí. «San», digo exigente, y ella niega con la cabeza, finalmente mirándome. «Sí». Ella se encoge de hombros y sigue sacudiendo la cabeza. Y siento que el dolor se desliza lentamente por mi pecho desde mi estómago. «Fue hace un tiempo, Mon, ni siquiera importa». Ella lo intenta, pero el dolor en mi pecho y el escozor que llega a mis ojos ya es demasiado potente. Pensé que acordamos decírnoslo si nos acostábamos con alguien más, por cuestiones de seguridad. Comienzo y siento que la energía en mí se recupera nuevamente, esta vez empujada por el dolor. Y realmente es algo decente decirle a alguien con quien te estás acostando, ¿sabes? Mon, ni siquiera recuerdo a la chica. Ella trata de defenderse y es una excusa a medias para mí. No puedo ocultar el dolor en mi rostro, así que miro mis manos en mi regazo. Mis labios se mueven como si dijera algo, pero no sale nada. Así que ella continúa. «Fue solo una vez, ¿está bien? No fui y lo hice a propósito». Y estoy segura de que ella piensa que eso hará que suene mejor, pero no es así. Siento que mi cabeza tiembla con incredulidad ante todo este día y conversación. «¿Cuándo?», pregunto en voz baja. «No, yo... Sam, ¿cuándo?». La veo tragar y se toma un momento para responder. «Hace pocos meses, mientras estabas afuera». Y solo puedo seguir mirándome las manos para tratar de contener las lágrimas que amenazan con derramarse. Siento que Sam se mueve en la cama cuando vislumbro cómo se acerca, pero retrocedo y me mantengo fuerte lo mejor que puedo. Porque, ¿en qué estaba pensando? Ella me advirtió al principio que así era ella, que yo era otro momento divertido, desde el principio. Lo sabía bien, realmente lo sabía. Pero mi estúpido corazón no. Mira dónde me ha llevado eso ahora. «Fue una noche estúpida. Ni siquiera lo recuerdo en absoluto». Ella lo intenta de nuevo, pero solo se suma a cómo me siento tan usada e insignificante después de todo este tiempo, porque ¿qué soy sino una pareja sexual excepcional? Me burlo de mí misma con una pequeña sonrisa amarga. «Por supuesto, Sam. Nunca recuerdas a las chicas con las que te diviertes». «Te recuerdo, Mon», ella dice en voz baja y honesta, pero no me importa. Todavía sabe amargo en mi boca. «Sí, porque eso es todo lo que soy para ti. Simplemente divertida». La veo sacudir rápidamente la cabeza moviéndose hacia mí. «No, eso no es lo que quise decir, Mon». «Sé lo que quisiste decir, Sam», digo retrocediendo y alejándome de su alcance. «No, no lo sabes, Mon. Eres diferente. Yo...». «Sí, estoy de acuerdo, pero no es como ella quiere que lo entienda». Me levanto de la cama. Yo era la única lo suficientemente tonta como para quedarme. Me peino el pelo hacia atrás y empiezo a buscar mi ropa. «¿Sabes? Tampoco tienes ninguna obligación conmigo. Podrías haber hecho lo que quisieras en Europa. No habría sido asunto mío». «¿En serio? Eso es lo que vas a decir». Dejo de buscar y finalmente la miro directamente. Ella se congela en mi mirada herida. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Tomo mis cosas y empiezo a salir de la habitación. No lo hice, Sam. A diferencia de ti. Se levanta, toma algo de ropa interior del suelo y me sigue furiosamente. «Bueno, es la verdad. No es de mi incumbencia y estoy muy contenta de que no lo sea, porque no podría haber importado menos». Estoy echando humo ahora.
arrugando los dedos mientras busco desesperadamente mis pertenencias en el suelo. Me doy la vuelta para mirarla. ¿Sabes qué? Asiento para mí misma y me encojo de hombros. Así son las cosas entonces. Eso es todo. Abre los brazos y los deja caer a los costados. Creo que sí, Mon. Ella responde furiosa. Resoplo con incredulidad y sacudo la cabeza, agachándome rápidamente para tomar mi vestido y mi ropa interior. Pensé que esto era diferente. Bueno, pensaste mal. Ella interrumpe y camino hacia el perchero junto a la puerta, agarrando torpemente mi abrigo de nuevo. Sí, supongo que lo hice. Abro la puerta y la azoto detrás de mí mientras me voy. ¿Qué estaba pensando? Sam. Así que este argumento fue terrible. Y tal vez podría haber dicho las cosas de otra manera o no, pero Mon sigue tomando esto fuera de proporción. Pero Mon está herida, y aunque le acabo de decir la verdad, me arrepiento de mis palabras. Porque no es lo que ella quería oír, y mi confesión me está revolviendo el estómago. La mirada herida en el rostro de Mon hace que mi pecho se apriete de la manera más dolorosa. Intento no darle mucha importancia a acostarme con esa chica, pero Mon parece más herida por eso. No sé cómo arreglar esto. Tampoco sé qué es lo que estoy tratando de arreglar en este punto. ¿Qué somos? ¿Qué somos?, me había preguntado. Y la pregunta sigue dando vueltas y vueltas en mi cabeza. Mis palmas sudan nerviosamente como nunca antes. Fue solo una vez, está bien. No fui y no lo hice a propósito. Agrego con la esperanza de que mejorara las cosas, pero incluso después de que las palabras salen de mis labios, siento que no es así. Siento que solo empeoro las cosas. ¿Cuándo?, pregunta ella en voz baja y siento que la acusación me golpea con fuerza. Recuerdo despertándome esa noche desorientada y con resaca, el disgusto que sentí conmigo misma después hasta el punto de lavar mis sábanas. No, empiezo, pero ella no me deja de intentarlo. Sam, ¿cuándo?, ella dice más intencionadamente, y yo trago tomándome un momento antes de admitir que le oculté durante tanto tiempo, y sé que no hay vuelta atrás. Hace unos meses, mientras estabas fuera. Observo cómo los engranajes de su cabeza comienzan a girar, calculando y dándose cuenta de todo lo que sucedió a partir de ese momento. Y trato de acercarme, intento tocarla para que sepa que sigo siendo la chica que estuvo con ella anoche, la chica que siempre le gusta pasar tiempo con ella. Pero ella se aleja y es el primer golpe para golpear mi pesado corazón. Lastimé a Mon. Fue una noche estúpida, ni siquiera lo recuerdo en absoluto. Intento salvar, pero ella se burla con una sonrisa amarga en su rostro y creo ver una lágrima caer sobre su regazo. Por supuesto que no. Nunca recuerdas a las chicas con las que te diviertes. El segundo golpe a mi pesado corazón. Te recuerdo, vuelvo a intentarlo. Sí, porque eso es todo lo que soy para ti. Simplemente divertida. No, eso no es lo que quise decir, Mon. Sé lo que quisiste decir, Sam. Ella grita y me estremezco. No, no lo sabes, Mon. Mon, eres diferente. Sí, yo era la única lo suficientemente tonta como para quedarme. Ella comienza a buscar frenéticamente por el piso y odio cuánto me lastiman sus palabras. Ella piensa que eso está bien. Decir esas cosas sin tener en cuenta lo que podría sentir yo también. Mi frustración me hace enojar ahora y tal vez quiera lastimarla también. ¿Sabes? Tú tampoco tienes ninguna obligación hacia mí. Podrías haber hecho lo que quisieras en Europa. No habría sido de mi incumbencia. Pero me habría molestado, y lo sé. ¿En serio? ¿Eso es lo que vas a decir? Deja de buscar y finalmente me mira. Y no puedo moverme ante su mirada llorosa. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. A diferencia de ti. Me levanto y agarro algo de ropa interior tirada por ahí para seguirla furiosamente fuera de la habitación.
Bueno, es la verdad. No es asunto mío y estoy contenta de que no lo sea porque me podría haber importado menos. Intento lastimarla furiosamente, tanto como ella me lastima a mí, y ahora estoy furiosa con ella. ¿Sabes qué? Ella siente y se encoge de hombros. Piensa. Así son las cosas entonces. Eso es todo. Abro los brazos con ganas de expresar un punto y los dejo caer a los costados. Creo que Simón. Muerdo de vuelta. Una pausa. Pensé que esto era diferente. Comienza y yo la interrumpo. Bueno, pensaste mal. Ella camina hacia la puerta, agarra su abrigo nuevo y me da una última mirada intensa. Supongo que lo hice, Sam. Ella dice, su voz se quiebra y hace que mi pecho se apriete aún más. Abre la puerta y la cierra de golpe detrás de ella. Y me odio a mí misma por desear que ella se hubiera quedado. Y me odio por no ir tras de ella. Mis pies plantados en el lugar por más tiempo del que considero necesario. Y mis puños tiemblan como mi barbilla. Y me niego a aceptar por qué. Me niego a que una chica vuelva a complicarme la vida después de tanto tiempo. Estoy de acuerdo con todos ustedes sobre la historia. Es realmente cautivadora, reflexiva a veces, íntima y cómica. Estoy muy agradecida a la autora y a la traductora. Sin ellas, esta historia no hubiera sido realidad para nosotras. Por favor, acérquense a saludarlas y denle sus respectivos likes. Es lo mínimo que podemos hacer para agradecer su trabajo. En la cajita de descripción están los 2 enlaces. Me alegraría mucho saber que se acercaron a ellas. Gracias.